Comenzamos el tema séptimo, alumbrado y señalización óptica. Las luces cumplen dos finalidades: ver y ser vistos. Y si tan importante es para el conductor ver por dónde circula, no lo es menos para otros conductores que nos vean a nosotros. Por este motivo, el conductor tiene la obligación de conocer la normativa y ponerla en práctica para conseguir una circulación más segura. Comenzamos el tema. Las luces se clasifican en dos grupos: alumbrado y señalización. Las de alumbrado, en primer lugar, tenemos las de posición: blanco delante, rojo detrás y, si llevan los laterales, amarillo auto. Cruce o corto alcance y carretera o largo alcance, como van en la parte delantera, de color blanco. Antiniebla en la parte delantera, blanco o amarillo selectivo, que es ese amarillo clarito, porque en las luces hay dos amarillos: el selectivo, que es el de niebla, y el amarillo auto, que es el de los indicadores de dirección. Y en la parte posterior, de color rojo. En cuanto a las de señalización, en primer lugar tenemos los catadióptricos, que son esos dispositivos reflectantes que cuando incide sobre ellos la luz de otro vehículo es como si tuviera luz propia. Gálibo: blanco delante, rojo detrás. Luz indicadora de dirección, conocidas como intermitentes: amarillo auto. Marcha atrás, como viene hacia nosotros, como las de la parte delantera, color blanco. Señal de emergencia, conocida como luz de emergencia, porque antes se llamaba luz de emergencia, ahora es señal de emergencia, como los indicadores de dirección, porque realmente son las mismas luces. Luz de frenado, lógicamente va en la parte posterior, color rojo. Y tercera, luz de freno, pues igual que la luz de frenado, color rojo. Como norma general, las luces serán de color blanco delante, rojo detrás y amarillo auto en los laterales. Dice el reglamento que se pueden agrupar varias luces en un mismo dispositivo, como por ejemplo posición, cruce y carretera o largo alcance. Y si nos damos cuenta, aquí en el lateral podemos apreciar un color más oscuro. Sería la luz indicadora de dirección. Todas ellas van en el mismo dispositivo, pero cada una de ellas cumple con su finalidad. Las luces y dispositivos que, siendo dobles, como vemos aquí, dos, otras dos, tengan la misma finalidad, serán iguales en color, está claro, no puede ser cada una de un color. Intensidad luminosa, no puede alumbrar una más que otra. Y colocadas simétricamente, vamos a trazar el eje de simetría, eje vertical y eje horizontal, y tendrán que estar a la misma distancia del eje de simetría, la de la derecha que la de la izquierda. Dice que no se instalarán en los vehículos más luces que las autorizadas en el presente reglamento. Está claro, si no están autorizadas no podemos utilizarlas, prohibiéndose expresamente el uso de pinturas o luminosos reflectantes no autorizados, salvo en los supuestos y condiciones previstos en la reglamentación que se recoge en los anexos 1 y 11. Está claro, vamos a imaginar un vehículo con pinturas reflectantes anunciando, por ejemplo, el Colacao. El negrito famoso, que creo que ya no viene en los Colacaos, aquel de la cancioncilla, que decía: yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Bueno, vamos a seguir. Pues está claro, si todo eso fuera reflectante, al final ese vehículo parecería por la noche un ovni, con tantos colorines, en fin, podría incluso asustar a los conductores. Está prohibido, está claro.
Vamos ya con la utilización del alumbrado. Como norma general, todos los vehículos que circulen entre el ocaso y la salida del sol, el ocaso es la puesta del sol, porque algunos no entienden lo del ocaso, es la puesta del sol, entre el ocaso y la salida del sol o bajo condiciones a las que hace referencia el artículo 106, es en condiciones de niebla, lluvia, en fin, o también por túneles, pasos inferiores o tramos de vía afectada por la señal túnel, deberán llevar encendido el alumbrado que corresponda de acuerdo con lo que se determine en esta sección. Está claro. Entre el ocaso y la salida del sol hay que llevar encendido el alumbrado. Ahora veremos en las diapositivas siguientes la utilización de este alumbrado. Y vamos a ver lo que dice el reglamento sobre las bicicletas. Dice que estas estarán dotadas de los elementos reflectantes que, debidamente homologados, se determinan en el Reglamento General de Vehículos, porque está claro, todo lo que corresponde a los vehículos está en el Reglamento de Vehículos. Dice que cuando sea obligatorio el uso del alumbrado, los conductores de bicicletas llevarán además colocada una prenda reflectante que permita a los conductores y demás usuarios distinguirlos a una distancia de 150 metros si circulan por vía interurbana, que quede claro. Vamos ya con el alumbrado de posición y gálibo. Dice que todo vehículo que circule, como decíamos antes, entre el ocaso y la salida del sol, o bajo las condiciones a las que se refiere el artículo 106 que ya comentábamos, y en el paso por túneles, pasos inferiores o tramos de vía afectados por la señal túnel, que es la S5, deberá llevar encendidas las luces de posición y, si la anchura del vehículo excede de 2,10, también las de gálibo. Son obligatorias para los que miden más de 2,10. Dice que la circulación sin alumbrado en situaciones de falta o disminución de visibilidad tendrá la consideración de infracción grave, conforme el artículo 65.4 del texto articulado. Pues de esto sí que puedo decir yo algo, porque al hijo de un amigo le pusieron una multa porque, como ahora llevan ese sistema automático que se apagan y se enciende con arreglo a la luz que haya, pues era al anochecer, aunque se veía bien todavía, las luces no se habían encendido porque se conoce que no consideraba el sistema automático que eran necesarias, le pararon y le pusieron una multa y no le salvó ni la caridad. Así que ojo con eso, ¿eh? Mejor ponerlo en posición fija cuando lleguemos al atardecer, porque de esa forma no hay ningún problema. Pero esto que decía aquí, el artículo 65.4 del texto articulado, está claro, ¿eh? Se considera vía insuficientemente iluminada aquella en la que no se lee la placa de matrícula a 10 metros de distancia, ni se distingue el color oscuro de un vehículo a 50 metros. Eso es una vía insuficientemente iluminada. Dice que si por inutilización o avería irreparable en ruta del alumbrado correspondiente se hubiera de circular con alumbrado de intensidad inferior, se deberá reducir la velocidad hasta la que permita la detención del vehículo dentro de la zona iluminada. Está claro, tenemos una avería en el alumbrado de carretera y seguimos circulando, pues lógicamente tendremos que circular a una velocidad que nos permita detener el vehículo dentro de la zona iluminada, porque si no puede ser un problema. La finalidad de las luces de posición es indicar la presencia y anchura del vehículo. Y en cuanto al color, ya lo veíamos al principio, blancas delante, rojas detrás y amarillo auto en los laterales. En cuanto a la cantidad de luces, dice que los automóviles, excepto motocicletas y vehículos de 3 ruedas, llevará 2 delante de color blanco y 2 detrás de color rojo. Y si mide más de 6 metros, también en los laterales, de color amarillo auto. Y aquí vemos las luces laterales de posición, de color amarillo auto. Lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Irán en proporción a la longitud del vehículo. No dice cuántas. Está claro que tiene que llevar un número de luces, pues proporcional es, como decíamos, a la longitud del vehículo.
color amarillo auto. Antes decíamos que los automóviles, a excepción de las motocicletas, como esta por ejemplo de 2 ruedas, 2 luces de posición delante y 2 detrás. En las motocicletas puede llevar una o 2. Irán simétricas. Si lleva una, como vemos aquí, irán en el eje de simetría, en el centro. Y si lleva 2, también simétricas, una a cada lado. Una o 2 de posición en la parte delantera. En la parte posterior, las motocicletas llevarán una o 2 de color rojo. Si lleva una, irá situada en el plano longitudinal medio. Sería esta, más o menos. Ahí. Y si lleva 2 simétricas, por ejemplo, una a cada lado. Si lleva una, en el centro. Y si lleva 2, una a cada lado. Ahí lo tenemos. En los ciclomotores, vamos a ver. Dice, ojo, podrán llevar una o 2 de color blanco delante y deberán llevar una o 2 de color rojo detrás. Quiere decir que los ciclomotores delante no tienen obligación, detrás sí. Por eso dice deberán en la parte posterior una o 2 de color rojo. Que quede claro, en la parte delantera los ciclomotores no tienen obligación. Las motocicletas sí. Los ciclomotores de forma voluntaria, opcional, no tienen obligación. Detrás sí, de color rojo. Una o 2 de color rojo. ¿Y qué pasa con los vehículos de 3 ruedas, cuadriciclos ligeros y no ligeros? Bueno, pues estos vehículos hasta 1300 milímetros de ancho, o sea, 1,30 m de ancho, una de color blanco delante y otra de color rojo detrás. Si miden más de 1,30 m de ancho, o sea, más de 1300 milímetros de ancho, entonces ya 2 blancas delante y rojas detrás. Hasta 1300, una blanca delante y otra roja detrás. A partir de 1300, 2 blancas delante y 2 rojas detrás. Vamos a ver cuántas luces tienen que llevar los vehículos especiales agrícolas, de obras o servicios y máquinas automotrices de servicios. Por ejemplo, aquí vemos en esta cosechadora que lleva 4. 2 serían obligatorias, pero puede llevar 4, 2 o 4. Y en la parte posterior, 2 de color rojo. 2 o 4 de color blanco en la parte delantera y 2 de color rojo en la parte posterior. Vamos a ver cuántas luces tienen que llevar remolques y semirremolques. Pues 2 de color rojo en la parte posterior. Y en los laterales, si miden más de 6 metros, también luces de color amarillo auto. También luces de color amarillo auto en los laterales, ojo, si miden más de 6 metros. Y luego, si el remolque mide hasta 1,60 m, no tendría obligación de llevar luces de posición en la parte delantera. Pero si mide más de 1,60 m, tiene que llevar también luces de posición en la parte delantera. O sea que los remolques hasta 1,60 m no tienen obligación, pero a partir de 1,60 m tienen obligación de llevar luces de posición en la parte delantera. ¿Qué es la luz de estacionamiento? Para empezar, es una luz opcional si el vehículo no mide más de 6 metros de largo o más de 2 de ancho. Dice que en los vehículos que no reúnan ambas condiciones estará prohibida. Es una cosa muy curiosa. Quiere decir que aquellos de más de 6 metros o más de 2 de ancho estaría prohibida. Bueno, la finalidad de esta luz es señalar la presencia de un vehículo estacionado, ojo, en zona edificada. Dice que en tales circunstancias sustituye a las luces de posición delanteras y traseras. Vamos a ver, estacionamos en línea, por ejemplo, en una travesía. Bueno, pues vamos a imaginar que está insuficientemente iluminada. Bueno, pues dejamos las luces de estacionamiento del lado izquierdo, por ejemplo, si estacionamos a la derecha, porque de esta forma lo que hacemos es utilizar la mitad de luces que si encendemos el de posición, solo las de un lado, y lógicamente consume menos batería. Y si tiene que estar toda la noche porque no hay luz, pues con este sistema aguantará más la batería. Y esa es la finalidad de la luz de estacionamiento, que ya prácticamente la traen todos los vehículos. Hace unos años no la traían muchos, ahora ya creo que la traen todos o casi todos. Y la finalidad es esa, es hacer visible al vehículo, saber que hay un obstáculo ahí, y por eso
con las luces de un lado o las del otro, pues lo hacemos visible y consume menos batería. Bueno, pues dice el reglamento que cuando nos inmovilicemos en calzada o arcén de una vía y requiere alumbrado, como vemos aquí, hay que dejar encendido el alumbrado de posición. Queda claro, ¿eh? Siempre que nos inmovilicemos por la causa que sea, en calzada o arcén de una vía, cualquier vía, alumbrado de posición. En la diapositiva anterior decíamos que todo vehículo inmovilizado en cualquier vía, por cualquier causa, inmovilizado, no decíamos parado o estacionado, inmovilizado por cualquier causa, posición, siempre que requiera alumbrado, ¿se entiende? Bueno, pues aquí en travesía habla de parado o estacionado, que aquí concreta, parado o estacionado en travesía insuficientemente iluminada, posición, que se podrá sustituir por las de estacionamiento que decíamos antes. Parado o estacionado en travesía, posición también. Y ahora vamos a ver el tercer caso dentro de poblado. Bueno, pues aquí lo tenemos. En vías urbanas que no sean travesías, ojo, urbanas que no sean travesías, una calle, simplemente una calle. Dice que no será obligatorio que los vehículos estacionados, ¿os dais cuenta? Aquí dice estacionados. En la anterior de travesías decía parados o estacionados. Aquí dice estacionados. Dice, no será obligatorio que los vehículos estacionados tengan encendidas las luces de posición cuando la iluminación de la vía permita a otros usuarios distinguirlos a una distancia suficiente. Vamos a aclarar este rollo. Vamos a ver, en una calle que no sea travesía, un vehículo estacionado, dice que no será obligatorio que tenga las luces de posición encendidas cuando la iluminación de la vía permita a otros usuarios distinguirlos a una distancia suficiente. Entonces, claro, podemos pensar, ¿cómo es posible que en una vía urbana insuficientemente iluminada el vehículo puede ser visible? Pues muy sencillo. Vamos a imaginar una calle en la que ha habido una tormenta y se ha ido la luz de la calle, de alumbrado público. Pero las casas tienen luz y hay escaparates. Esos escaparates pueden desprender luz y los vehículos que están ahí al lado del escaparate son visibles. Aunque la vía esté insuficientemente iluminada, esos vehículos son visibles. Pues ahí lo tenemos. Una vía urbana insuficientemente iluminada no tienen obligación de dejar las luces de posición cuando la iluminación de la vía, por la causa que sea, permita a otros usuarios distinguirlos a una distancia suficiente. Esto puede ocurrir. El resto tendrían que dejar el alumbrado de posición, pero esos vehículos que son visibles por la causa que sea, no tienen la obligación. O sea que en una vía urbana que no sea travesía, no será obligatorio dejar el alumbrado de posición al estacionar cuando la iluminación de la vía permita a otros usuarios distinguirlos a una distancia suficiente. Está claro. Si esos vehículos son visibles por la causa que sea, esos no tienen la obligación, el resto sí. Que quede claro que en una vía urbana, ojo, si está insuficientemente iluminada, hay que dejar encendidas las luces de posición. Y todo el mundo dice, ¿y de noche? ¿Toda la noche? Ah, el reglamento lo deja bien claro, ¿eh? Si la vía está insuficientemente iluminada, alumbrado de posición. Pero si la vía está insuficientemente iluminada, pero determinados vehículos son visibles por la causa que sea, estos no tienen la obligación. Ojo, habla de vehículos estacionados, no parados, porque aquí viene la pregunta del millón. Cuando sale esta pregunta, ¿tenemos obligación de dejar encendido el alumbrado de posición en una vía urbana insuficientemente iluminada si el vehículo es visible? Pues si es visible, no. Si no es visible, sí. Pero claro, cuando nos ponen la pregunta que dice, nos paramos en una vía urbana, ojo, ya no dice estacionados, dice parados. Si la pregunta dice parados, en ese caso sí. Es estacionados cuando no tienen obligación si son visibles. Pero parados sí, no te vas a parar y vas a apagar las luces para dejar a una persona, por ejemplo, que es una parada. Pues sigues con las luces encendidas. Pero estacionado, si el vehículo es visible, no tiene obligación. Que quede claro, aunque la vía esté insuficientemente iluminada. Resumen del rollo de las 3 diapositivas anteriores, porque creo que os habrá parecido un verdadero rollo. Vamos a ver, vamos a resumirlo rápidamente. Decíamos, en cualquier vía, calzada o arcén de cualquier vía insuficientemente iluminada, posición. Siempre lógico que las condiciones de visibilidad requieran alumbrado. Segundo caso, travesía. Parado o estacionado en travesía, insuficientemente iluminada, posición.
Ojo, insuficientemente iluminada posición, que podíamos sustituir, decíamos, por el de estacionamiento. Y tercer caso, dentro del poblado que no sea travesía, si la vía está insuficiente, pero los vehículos son visibles, estos que son visibles no tienen obligación de dejar encendido el alumbrado de posición. Al estacionar, parado sí, al estacionar no tienen obligación. Ojo, vehículo estacionado dentro del poblado no tiene obligación si es visible, pero si el vehículo no es visible, está claro que tiene que dejar las luces encendidas, alumbrado de posición. Por lo tanto, vía urbana, o sea, una calle insuficientemente iluminada, alumbrado de posición. Pero si los vehículos son visibles, no tienen obligación. Y luego, dentro de travesía, insuficiente. Ojo, dentro de travesía, insuficientemente iluminada, alumbrado de posición, que podemos sustituir por el de estacionamiento que decíamos antes. Vamos ya con el alumbrado de carretera o largo alcance. La finalidad, alumbrar de noche una distancia larga por delante del vehículo. Cantidad, un número par. Un número par. Pueden ser 2, pueden ser 4, pueden ser 6. Un número par. No dice cuántas. Número par. Aquí tenemos un número par, 4. Y es un número par, 2 y 2. Son 4, pero es un número par. Porque pueden ser 6, pueden ser 8. Un número par. Decíamos que las luces de carretera tienen por finalidad alumbrar una zona larga de la calzada. Vemos cómo va el haz luminoso, por eso al abrirse deslumbra. Este es el alumbrado de carretera o largo alcance. Vamos ya con las motocicletas. Igual que en el alumbrado de posición, una o dos si lleva una irá en el centro y si lleva dos, lógicamente, simétricas, una a cada lado, una o dos. Aquí tenemos, puede llevar una o puede llevar dos. Cuando hablábamos del alumbrado de posición, decíamos que los vehículos de tres ruedas, ciclomotores de tres ruedas, estos se consideran ciclomotores de tres ruedas, cuadriciclos ligeros y no ligeros, ligeros y no ligeros, si medían hasta 1,30 m de ancho, decíamos en el alumbrado de posición, una delante y otra detrás. Más de 1,30 m, dos delante y dos detrás. Bueno, pues ahora en este caso, como detrás no llevamos luces de carretera, pues solamente en la parte delantera. Una hasta 1,300 y dos si miden más de 1,300. Los vehículos especiales agrícolas, de obras o servicios, máquinas automotrices de servicios, excepto motocultores, podrán llevar dos o cuatro de color blanco. Aquí vemos que llevaba 4, ya lo veíamos con el alumbrado de posición. En aquel caso, obligatorias 2 y podía llevar 4. En este caso dice podrán, lo que quiere decir que no son obligatorias. Puede llevar 2 o 4, pero no son obligatorias. Se prohíbe utilizar la luz de largo alcance siempre que el vehículo se encuentre parado o estacionado, así como el empleo alternativo en forma de destellos con fines distintos a los previstos en este reglamento. ¿Y qué destellos son esos? ¿Y qué fines distintos a los previstos en el reglamento? Pues antes, ahora ya se ve menos, pero hace años los conductores, cuando estaba la Guardia Civil, avisaban a otros conductores con destellos. Esos son los fines que no permite el reglamento, lógicamente. Bueno, pues había algunos listillos que daban las luces hasta la propia Guardia Civil. Y claro, de vez en cuando caía alguna multa por ahí. La luz de largo alcance o de carretera podrá utilizarse aislada o con la de corto alcance. Ahora, en este momento, en los vehículos modernos, no se apaga la de corto alcance. Cuando encendemos el alumbrado de largo alcance, sigue debajo el de corto alcance y por eso alumbra tanto. En los vehículos antiguos, al encender el de largo alcance, se apagaba automáticamente el de corto alcance. Ahora no, siguen los dos y por eso, como decía, alumbra tanto. El alumbrado de carretera o largo alcance se utilizará entre el ocaso y la salida del sol. Sabéis que el ocaso es la puesta del sol. También los vehículos equipados con luz de largo alcance que circulen a más de 40 kilómetros. O sea que si circulamos por aquí con un turismo, por ejemplo, a más de 40, insuficientemente iluminada, obligación alumbrado de largo alcance.
Pero ojo, ¿podríamos circular con el de largo alcance a menos de 40? Pues también podemos. Obligación a más de 40, pero también podemos a menos. Ojo, obligatorio a más de 40, pero podemos utilizarlo a menos de 40. Y en vías fuera de poblado insuficientemente iluminadas. En vías fuera de poblado insuficientemente iluminadas. Ojo, vías fuera de poblado, porque también fuera de poblado, si están suficientemente iluminadas, sería el de cruce. Insuficientemente iluminadas. Y lógicamente, para evitar el deslumbramiento, en una situación como esta, casi lo mejor es parar con el sol de cara al atardecer, que es tan peligroso, porque nos deslumbra y podemos tener un percance, está claro. Por eso lo mejor es en estas horas parar, sobre todo en este espacio de tiempo tan corto que es justo cuando está poniendo que nos pega de frente, lo mejor es parar porque podemos tener un accidente como consecuencia de un deslumbramiento. También utilizaremos el alumbrado de largo alcance al circular fuera de poblado por túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal túnel, siempre que estén insuficientemente iluminados, salvo que deba utilizarse la luz de cruce o corto alcance, especialmente para evitar deslumbramientos. Está claro. Túnel insuficientemente iluminado, vía interurbana, o sea, túnel dentro de una vía interurbana, de una carretera, insuficientemente iluminado. Si no viene ningún vehículo o no circulamos detrás de otro vehículo a una distancia que podamos deslumbrar, alumbrado de carretera o largo alcance. Pero claro, si viene otro vehículo en sentido contrario, habrá que sustituir la de largo alcance por la de corto alcance para evitar el deslumbramiento. Bueno, pues vamos a ver unas preguntitas, a ver cómo ha quedado de claro esto. Vamos a una primera pregunta. Se está poniendo el sol, ¿tenemos que poner algún alumbrado? Pues está claro que sí, decíamos entre la puesta y la salida del sol había que llevar el alumbrado. Dice ninguno porque todavía se ve suficiente. No es verdad. B, la luz de posición. Y tercera, C, posición junto con cruce. Pues sí, la de posición junto con la de cruce. Con la de posición solo no podemos circular. Ojo, que quede claro. Como mínimo, posición y cruce. Respuesta C. Segunda pregunta. ¿Para qué vehículos son obligatorias las luces de posición laterales? Laterales. Pues ojo, decíamos que no para todos, pero sí para los vehículos que midan más de 6 metros de longitud. Esos tienen la obligación de llevar luces de posición laterales. Respuesta B. ¿Cuántas luces de carretera puede llevar un automóvil? Decíamos un número par. Solo dos no, un número par. Que pueden ser 2, 4, 6. Normalmente llevan 2. Muchos llevan 4. Pero un número par, que quede claro. Segunda pregunta. ¿De qué color son las luces de posición laterales? Amarillo auto. El amarillo selectivo solamente es en las luces de niebla delanteras. Amarillo auto. Luces de posición laterales. Que hemos dicho antes que solo tienen que llevarlas aquellos que midan más de 6 metros. Obligatoriamente para aquellos que midan más de 6 metros. ¿En qué vías podemos utilizar la luz de estacionamiento? A. En travesía insuficientemente iluminada siempre que nos inmovilicemos. O B. Cuando estacionemos en travesía insuficientemente iluminada y lo hagamos en línea. Pues esto es, en línea, no es siempre que nos estacionemos, porque entonces puede ser en batería y el reglamento habla en línea. Por lo tanto es la respuesta B. En travesía, en línea. Hay luz de estacionamiento. Podemos, porque no es obligatoria, podemos. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué alumbrado debemos utilizar al circular por este túnel urbano insuficientemente iluminado? ¿Carretera o cruce? A ver, pensad. Túnel urbano. Pues como es una vía urbana, no podemos utilizar el de carretera. Por lo tanto sería, como dice que está, da lo mismo, ¿eh? Si es urbano, da lo mismo que esté suficiente o insuficiente. Siempre cruce. Ojo, túnel urbano, siempre cruce. Que quede claro, ¿eh? Si es interurbano, carretera si está insuficiente y cruce si está suficiente. Pero como es urbano, siempre cruce.
Y ahora vamos a ver en qué casos tenemos obligación de utilizar el alumbrado de cruce o corto alcance. Y para empezar, dice el reglamento que todo vehículo de motor y ciclomotor que circule entre el ocaso y la salida del sol tiene que llevar encendido entre la puesta y la salida del sol. También por vías urbanas o interurbanas suficientemente iluminadas. Si la vía está suficiente, da lo mismo que sea urbana o interurbana. Alumbrado de cruce o corto alcance. O a cualquier hora del día por túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal túnel, que es la S5, suficientemente iluminados. Está claro, en túneles da lo mismo que sea urbano o interurbano, si está suficientemente iluminado, cruce. Si el túnel es interurbano y está insuficiente, carretera o largo alcance, salvo que molestemos, o esté suficientemente iluminado, en cuyo caso habría que utilizar el de corto alcance. También en vías urbanas y túneles urbanos suficientemente iluminados. Está claro, si es que un túnel urbano es una calle, por lo tanto el mismo alumbrado, cruce. Esté como esté, si es un túnel urbano, siempre cruce, posición y cruce. En condiciones meteorológicas adversas, con lluvia, niebla, nevada, en estos casos. Y para evitar el deslumbramiento, eso siempre, para evitar el deslumbramiento, si vamos en la carretera, hay que poner el de cruce. De esa forma no deslumbramos a los demás usuarios, ni conductores ni peatones. Seguimos con el alumbrado de corto alcance o de cruce. Y dice, todo vehículo de motor y ciclomotor debe llevar encendido el alumbrado de cruce o corto alcance al circular por vías interurbanas insuficientemente iluminadas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Está claro, es interurbana insuficiente, sería el de carretera. Pero claro, ¿y los vehículos que no dispongan de carretera, con qué alumbrado circulan? Pues está claro, con el de corto alcance. Pues ya lo tenemos. Vía interurbana insuficientemente iluminada, podrán circular con el de corto alcance aquellos que no dispongan de largo alcance, como puede ser un tractor agrícola o un ciclomotor que no tienen obligación. Estos pueden circular, aunque esté insuficiente, pero con el de corto alcance. O que no circulemos a más de 40. Si no vamos a más de 40, tampoco tenemos obligación de llevar largo alcance. ¿Está claro? Y también cuando existe la posibilidad de producir deslumbramientos, también con el de corto alcance. Entonces, como norma general, fuera de poblado, largo alcance. Salvo que no dispongamos de largo alcance, que no circulemos a más de 40 o que exista la posibilidad de producir deslumbramiento, así de sencillo. En estos casos, corto alcance. Pero ojo, podríamos circular con el de largo alcance a menos de 40, porque hemos dicho a más de 40 obligatoriamente largo alcance. Pero ¿podríamos circular a menos de 40 con el de largo alcance? Pues claro que sí. A partir de 40 tenemos obligación, pero hasta 40 también podemos circular con él. Mientras no molestemos a los demás, claro que sí. Esto tiene que quedar claro. Vamos a ver un resumen de las luces de cruce o corto alcance. Vamos a ver, vías urbanas, dentro del poblado. Da lo mismo que esté, da lo mismo como esté. Suficiente o insuficientemente iluminada, posición y cruce. Dentro del poblado, posición y cruce. No podemos utilizar el de carretera. Fuera de poblado, interurbanas, si están suficientemente iluminadas, posición y cruce. Pero si están insuficientemente iluminadas, carretera o largo alcance, salvo que molestemos y tengamos que sustituir la de carretera por la de cruce. Ya está. Así de sencillo. Vamos a ver ahora quiénes están obligados a utilizar el alumbrado de corto alcance durante el día. Para empezar, todos los vehículos que circulen por un carril reversible, carriles reversibles, o también los que circulen por los arcenes y por el carril adicional circunstancial, arcenes y carril adicional circunstancial, y también los vehículos que circulen por el carril habilitado al sentido contrario habitual que es este, estos tienen obligación. Entonces tenemos carriles reversibles, carriles adicionales y carriles reservados al sentido contrario de circulación. En los vehículos modernos, el mando del sistema de alumbrado lleva un dispositivo, aquí vemos la letra A, que quiere decir automático, que si lo dejamos ahí, la luz de cruce se apaga y se enciende siempre que haga falta. Cuando baja la luz se enciende y cuando hay luz se apaga. Este mando está bien, es un sistema moderno. Por ejemplo, cuando circulamos por túneles,
pues no hay que preocuparse, se apaga y se enciende ella sola constantemente. También hay que tener en cuenta que próximamente la Comunidad Europea va a obligar a llevar siempre el alumbrado de cruce encendido. Por lo tanto, eso irá siempre ahí. Pero aquí, por ejemplo, esta sería la posición de cruce. Esta sería posición y esta sería cruce. Las rayitas que van hacia el suelo es cruce. Y esta es la P de parking, de estacionamiento. La del lado derecho y la del lado izquierdo. Y este mando que vemos aquí es para graduar el alumbrado de cruce, subirlo o bajarlo dependiendo de lo que molestemos o no molestemos. O si llevamos carga en el maletero, se eleva el morro y también molestamos. Bueno, pues con este mando lo vamos moviendo y vamos poniendo el nivel correspondiente a la necesidad que tengamos en ese momento. Vamos a ver un resumen del tema de alumbrado, primera parte. Para empezar, el color, ya lo decíamos al principio, blanco delante, rojo detrás y amarillo auto en los laterales. Finalidad, se dividen en dos grupos. Unas tienen como finalidad alumbrar y otras señalizar. Del sistema de alumbrado tenemos posición, cruce, carretera y antiniebla. El de antiniebla lo veremos en el tema siguiente. Y en el de señalización también lo vamos a ver en el tema siguiente. En cuanto a la utilización, el de posición tiene como finalidad hacer visible al vehículo. Esa es la finalidad. Hacer visible al vehículo. Carretera a largo alcance, alumbrar una distancia larga. Y como decíamos antes, se llevará encendida al circular por vías interurbanas y túneles insuficientemente iluminados. Y en cuanto al de cruce o corto alcance, la finalidad es evitar deslumbramientos y se utilizará en cualquier vía suficientemente iluminada. Está claro, cruce o corto alcance en cualquier vía suficientemente iluminada. Y desde luego dentro de poblado, siempre posición y cruce. Fuera de poblado, carretera o largo alcance, salvo que esté suficientemente iluminada, que utilizaremos el de cruce o corto alcance. Con esta evaluación acabamos el tema de alumbrado, primera parte. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué alumbrado utilizaremos en esta autopista suficientemente iluminada? Autopista suficientemente iluminada. A ver, pensad un poco. Pues cruce. Decíamos, vías suficientemente iluminadas, cruce. Da lo mismo donde esté, ¿eh? Cruce. Da lo mismo que sea urbana o interurbana o autopista o autovía. Suficientemente iluminada, cruce. Vamos con la segunda pregunta. ¿En qué vías se deberá circular con el alumbrado de largo alcance si las circunstancias lo permiten? A. En vías urbanas insuficientemente iluminadas. B. En vías interurbanas insuficientemente iluminadas. O en travesías insuficientemente iluminadas. Alumbrado de largo alcance, si las circunstancias lo permiten. Pues vamos a ver. Vías urbanas descartadas. Aquí de largo alcance nunca. En travesías, que más o menos son como las vías urbanas, tampoco. Pues solo queda una. En vías interurbanas insuficientemente iluminadas. Respuesta B. Vamos a una preguntita. Dice, ¿qué alumbrado dejaremos encendido al estacionar en travesía? Ojo, Travesía insuficientemente iluminada si se distingue el vehículo a una distancia suficiente. No confundáis la travesía con la vía de poblado que veíamos en una diapositiva anterior. Ojo, dentro del poblado. Dice que no sea travesía, decía, si os acordáis. En una vía de poblado que no sea travesía, si está insuficiente, pero los vehículos son visibles, estos vehículos no tienen que dejar el alumbrado de posición. Que quede claro. Vía de poblado que no sea travesía. Claro, pero es que aquí es una travesía. Por lo tanto, esa norma no es aplicable aquí. Por lo tanto, aquí sí hay que dejar el de posición, pudiendo sustituirlo por el de estacionamiento si estaciono en línea. Que quede claro, Esto tiene que quedar claro, porque esta pregunta la falláis bastante. Dentro de poblado, vía insuficiente, pero que los vehículos son visibles, no es necesario dejar el de posición para estacionar, porque dice dentro de poblado que no sea travesía. Por lo tanto,
Si dice dentro del poblado que no sea travesía, en travesía sí hay que dejarlo. Por lo tanto sería la respuesta B. Circulamos por una vía interurbana insuficientemente iluminada y entramos en una travesía. ¿Qué alumbrado debemos utilizar? Circulamos por una vía interurbana insuficientemente iluminada y entramos en una travesía. ¿Qué alumbrado debemos utilizar? A ver, pensad un poco. Con el de posición es suficiente, el mismo que debemos utilizar en vía interurbana insuficientemente iluminada, o posición y cruce. Pues está claro, posición y cruce, porque una travesía es una vía urbana y no podemos utilizar el de carretera. Por lo tanto, ni la A ni la B pueden ser. Con el de posición solo no se puede circular y con el mismo de vía interurbana tampoco, porque aquí se considera vía urbana. Respuesta C. ¿Qué alumbrado deberá dejar encendido entre el ocaso y la salida del sol en un vehículo inmovilizado en calzada o arcén de una vía insuficientemente iluminada? Repetimos, ¿qué alumbrado deberá dejar encendido entre el ocaso y la salida del sol en un vehículo inmovilizado en calzada o arcén de una vía insuficientemente iluminada? ¿El de posición o el de posición solo cuando nos inmovilicemos por emergencia? Ojo, a ver, ¿cuál es la respuesta? Pues siempre que nos inmovilicemos en calzada o arcén de una vía insuficientemente iluminada, y no dice qué clase de vía, alumbrado de posición, por emergencia o no, siempre, cuando nos inmovilicemos en calzada o arcén de una vía insuficientemente iluminada, posición. Respuesta A. ¿Qué alumbrado dejaremos encendido al estacionar en una travesía insuficientemente iluminada? Estacionado en una travesía insuficientemente iluminada. Ninguna, no es verdad, porque si está insuficiente hay que dejar alumbrado. Posición pudiendo sustituirlo por el de estacionamiento si estaciono en línea o el de posición nada más. Pues ya lo decíamos. Travesía insuficientemente iluminada, posición pudiendo sustituirlo por el de estacionamiento si estaciono en línea. ¿Tiene que llevar luces de cruce un cuadriciclo ligero? ¿Os acordáis cuando veíamos los de 3 ruedas y cuadriciclos ligeros y no ligeros? Claro que sí, cómo no. Y dependiendo de la anchura decíamos hasta 1,30 m una y si mide más de 1,30 m dos. Pero ¿cómo no va a llevar? Claro que sí. Lo que dice la respuesta C. Sí, y llevará dos si mide más de 1,30 m de ancho. Respuesta C. Se prohíbe utilizar las luces de carretera. A. Estacionado, parado y detenido. O B. Parado o estacionado. Pues no sé si os acordáis que decíamos que se prohibía dejar las luces de carretera encendidas cuando el vehículo se encontrara parado o estacionado. Detenido no, parado o estacionado. Por lo tanto es la respuesta B. Circulamos por una vía interurbana insuficientemente iluminada a 40 km/h. ¿Qué alumbrado utilizaremos? A. Necesariamente el de cruce. B. Obligatoriamente carretera. O C. Cruce o carretera. Vía interurbana insuficientemente iluminada a 40. ¿Qué alumbrado utilizaremos? Pues podemos utilizar cruce o carretera, ojo, porque vamos a 40. A más de 40, obligatoriamente carretera. Pero como no vamos a más de 40, obligatoriamente carretera no. Por lo tanto sería cruce
pero que también podríamos utilizar el de carretera, dijimos antes. Claro, cruce, pero también podemos utilizar el de carretera si no deslumbramos. A partir de 40 es obligatorio el de carretera, pero hasta 40 no es obligatorio. Por lo tanto, circularemos con el de cruce, pero también podemos hacerlo con el de carretera si no deslumbramos a otros usuarios de la vía. Respuesta C.